Imagina atrapar un copo de nieve a 160 años luz de distancia. El telescopio James Webb acaba de hacerlo, y ese destello helado puede reescribir lo que creíamos saber sobre el agua en el universo. La escena ocurre en la constelación del Pavo, donde brilla HD 1800-327, una estrella tan joven que, si nuestro Sol fuera un adulto, ella apenas habría aprendido a caminar. Tiene 20 millones de años y está rodeada por un anillo turbulento de polvo, roca y hielo. Un Kuiper Belt desbocado que gira como un carrusel de escombros. Durante años, esa franja fue solo un borrón infrarrojo, hasta que el Webb decidió diseccionar su luz. En la longitud exacta de 3 micras apareció una curva con un pico nítido a 3,1 la firma espectral que los laboratorios llevan décadas memorizando. Agua helada, sin duda posible de confundir con otro compuesto. Aquello fue mucho más que polvo con escarcha. Era la primera vez que veíamos cristales de hielo flotando libres fuera del sistema solar. Desde los años 60, los astrónomos sospechaban que los discos protoplanetarios debían esconder agua sólida, pero sus señales se perdían en el ruido. Webb, con su visión infrarroja y su espejo de 6 metros, encontró el rastro como quien detecta un copo de nieve en una tormenta de arena. Y aquí llega el giro de intriga. El hielo no es amorfo, un vidrio congelado y caótico, sino cristalino, ordenado como el de los anillos de Saturno. Para cristalizar, cada grano debió abandonar las afueras gélidas del disco, aventurarse hacia la caldera estelar, derretirse, mezclarse con moléculas de carbono y nitrógeno y regresar al frío exterior para solidificarse lentamente. Cada copo es la bitácora de un viaje químico, un souvenir molecular de los barrios más peligrosos del sistema. Esa migración agita la sopa prebiótica y siembra los ingredientes que, un día, podrán convertirse en atmósferas y océanos. El mapa de la nieve cuenta otra historia inquietante. A menos de 2.000 millones de kilómetros de la estrella, la radiación ultravioleta pulveriza cualquier rastro de agua. Es el anillo de fuego, un horno que deja el disco casi seco. Más allá de esa frontera, el hielo florece y llega a constituir hasta un 20% de todo el material. Imagina un granizado cósmico que hierve por dentro, se congela en los bordes y, con cada ciclo, mezcla especias frescas en la receta. El resultado es un laboratorio natural donde la química se reinventa a cada órbita. Ahora proyecta una prototierra dentro de ese escenario. Cada colisión de un cometa cristalino contra su superficie incandescente liberaría vapor, rocíos de agua y moléculas orgánicas que empapan la corteza. Una lluvia creadora que, milenios después, podría llenar valles con océanos azules. No es aún evidencia de vida, pero sí un manual de instrucciones entregado a domicilio. Y el universo, por lo visto, imprime estos manuales en masa. La pregunta obvia: ¿cuántas otras nevadas galácticas nos estamos perdiendo? Webb va a seguir husmeando discos adolescentes para confeccionar el primer censo de agua cósmica. Cuando en 2028 se abra el ojo de 39 metros del Extremely Large Telescope, esos copos lejanos se verán tan nítidos como la escarcha en un cristal. Y en la década de 2030, misiones como LUBWIRE o HABEX pretenden olfatear atmósferas de exotierras, rastrear no solo hielo, sino vapor, nubes e incluso el susurro químico de algo vivo. Cada descubrimiento estrecha el cerco, de un copo perdido en la penumbra a la posibilidad de un océano habitado. Detengámonos y respira. Que la intriga no se nos congele. Webb ha confirmado hielo de agua fuera del sistema solar. Ha descubierto que ese hielo es cristalino, señal de viajes de ida y vuelta a través de un disco hirviente. Ha mostrado que la distribución del agua dibuja un granizado dinámico donde los ingredientes esenciales se mezclan sin descanso. Y, lo más sugerente, ha insinuado que la entrega de océanos a planetas rocosos podría ser la norma, no la excepción. Si esta nevada galáctica te ha helado la mente, deja tu like, suscríbete y activa la campana antes de que el hielo se sublime del algoritmo. Y cuéntame en los comentarios,
¿Qué prefieres explorar primero? ¿Nubes sobre una exoterra o los géiseres secretos de Encélado? Nos vemos en la próxima órbita digital.